Hola amigos, vamos a empezar un nuevo tema. Este nuevo tema se llama las lámparas de aceite de oliva. ¿Ok? Y vamos a ir viendo las referencias y cómo todo, cada vez que en la Biblia se menciona lámparas o aceite, y bueno, sabemos que es aceite de oliva. Siempre el aceite va a ser de oliva. Entonces, lámparas, ¿no? O lámparas de aceite de oliva, ¿no? Tiene un gran significado y yo pienso que ya ustedes seguramente lo saben, aunque a veces no nos ponemos a pensar mucho en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, decía que, bueno, dice que Él es la luz, ¿no? Él es la luz. Y bueno, una lámpara da luz, ¿verdad? Entonces hay una relación ahí y ya la vamos a ir viendo. Entonces vamos a empezar con Éxodo 27:20. Entonces aquí está diciendo el Señor a Moisés, le está dando las indicaciones de el tabernáculo. El tabernáculo eh, que era como un lugar donde Dios lo que quiere, ha querido, quiere y siempre va a querer, y es el propósito de Dios es vivir entre nosotros. Pero nuestros pecados, Dios no puede vivir con el pecado. Nosotros, Adán al decidir comer la manzana, Adán iba a comer la manzana para hacer el bien y para hacer el mal, entonces ya ahí se separó de ese. Adán y Eva se divorciaron de Dios cuando decidieron eso. Entonces, pero Dios nos ha hecho de una manera que nosotros lo necesitamos a Dios. Y entonces, el propósito de Dios, aquí ya en Éxodo, Dios ya tiene a su gente, a su pueblo Israel, ya los ha liberado de Egipto. Y el propósito de Dios es vivir con ellos, como en el tabernáculo. El tabernáculo es como una carpa, ¿no? Una carpa, pero bien bonita. Tenía dos compartimentos. En el primer compartimento había una mesa, había un candelabro, una menora, ¿no? Y un altar de incienso. Y en el segundo compartimento, que estos dos compartimentos estaban divididos por un velo, estaba el arca. El, el arca y encima del arca se llama la silla de la reconciliación, ¿no? La famosa arca de la alianza, ¿no? Todo este lugar era súper sagrado. Los únicos que podían entrar y limpiar y manejar y hacer todas las cosas que tenían que hacer eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Los sacerdotes eran solamente descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Bueno, y afuera de este tabernáculo había un altar y todo esto estaba rodeado por unas cortinas, ¿no? Todo bien ordenado, bien organizado, todo por Dios. Todo esto lo recibió Moisés de Dios. Entonces, aquí en este capítulo, Dios le está diciendo qué es lo que tienen que hacer porque había unas lámparas ahí en el tabernáculo. Entonces, cómo debían encender las lámparas, hacer el aceite, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a leer eso, ¿ok? Dice, Dios a Moisés dice, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceites de olivas, claro, molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, los hijos de Israel, el pueblo tenía que traer el aceite de olivas y se lo daban a los sacerdotes y ellos lo hacían. Ok, dice en el tabernáculo del testimonio, o sea, en el tabernáculo es como la carpa esta donde estaban los dos compartimentos, pero todo así bien bonito, bien sagrado. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que estará delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos. Aarón era el hermano de Moisés. Todos los hijos, o sea, Aarón, sus hijos, todos ellos eran sacerdotes. Eran los únicos que podían ser sacerdotes. Así lo designó Dios. Entonces, Aarón y sus hijos delante del Señor, o sea, los sacerdotes, desde la tarde hasta la mañana, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, este era el trabajo de manejar las luminarias, las lámparas, la lámpara que era la menora del tabernáculo, era trabajo de Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos. O sea, ellos tenían el trabajo de
de escoger el aceite, de ponerlo eran como unos tazoncitos chiquitos, encenderlos y mantenerlos encendidos en el tabernáculo. Ese era el trabajo solo de los sacerdotes, ¿ok? Entonces ya vamos a ir viendo cómo se relaciona todo esto a nosotros. Pero eso era así. Ahora, el propósito de Dios, antes de que Él ya escoja a los sacerdotes, el propósito de Dios era en realidad que todo Israel sean sacerdotes. Ese era el propósito de Dios, una nación de sacerdotes. Ya lo vamos a ver la próxima vez. Pero pasaron cosas y bueno, se designó solo a Aarón y a sus hijos. Vamos a quedarnos ahí y seguimos después con lo de las lámparas de aceite y de oliva. Chao.